10:53 en todo el país y bueno, lo que decíamos, están presentes Gabriela López, militante del Plenario de Trabajadores del Polo Obrero, que recientemente estuvo aquí en nuestros estudios con motivo de la marcha Ni Una Menos, convocando a esa manifestación en nuestro medio, así como en tantos lugares del país. Y en ese momento Julieta Gabriela Lardíez, que también está con nosotros, de la red de familia, red federal de familias, manifestó a través de un comunicado la objeción a la marcha, teniendo en cuenta que, decía, esconde detrás la promoción del aborto, la defensa y promoción de la legalización del aborto. En ese momento, bueno, puntual, el cruce fue si en la marcha Ni Una Menos era tema de la convocatoria, y quedó la propuesta de seguir tratando ese tema puntualmente para no mezclarlo con lo que sostenían las demás de que representaba el Ni Una Menos en la lucha contra la violencia de género. Y quedó latente esta posibilidad de seguir tratando el tema puntualmente sobre la legalización del aborto. Bueno, Julieta en nuestro medio, junto al docente de filosofía de la Universidad Católica Juan Carlos Monedero Hijo, que estuvo ayer en la Feria del Libro presentando Lenguaje, Ideología y Poder, con la que arrancó ayer las presentaciones en la Casa del Bicentenario. Gracias por la visita, Juan Carlos, mucho gusto. Igualmente, Tony, gracias a vos. Contanos algo antes de entrar al tema sobre legalización del aborto. ¿De qué se trata este libro presentado en nuestra feria? Lenguaje, Ideología y Poder, Ediciones Castilla 2015. Vamos ahora a hacer la segunda edición. Es un libro que trata sobre la influencia del nuevo vocabulario en el pensamiento, en la legislación, en la cultura, en los medios de comunicación. Y cómo esa influencia no es casual, no es fruto de un natural desenvolvimiento del idioma castellano, sino es provocada, es deliberada, no es espontánea. De esa manera hay un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje que intenta implantarse y que beneficia a los poderosos. Yo traigo varios casos testigos en el libro, pero uno de los casos, por ejemplo, es el tema del aborto, en el cual justamente los más poderosos son los que ya nacieron, los que están en una posición superior, de mayor fuerza, frente a un bebé indefenso que está dentro del vientre materno y que es totalmente incapaz de defenderse, ¿no? Pero hay más casos donde también se da esta manipulación del lenguaje, también se da en el petitorio de Ni Una Menos, se da en el tema de la promoción y la naturalización de las conductas homosexuales, se da también el tema de el garantismo, como decían recién en el bloque anterior que estuvimos escuchando, se da también el tema de la docencia, en el tema de la historia, es decir, el lenguaje se ideologiza y tiene una influencia directa en el pensamiento, y a través del pensamiento pasa a la realidad y a las leyes. Interesante, y eso tiene diversos ejemplos muy por supuesto, sí, en la práctica. De lo que vamos a ir al tema puntual que vos considerás también en ese libro, entonces, cómo en determinadas actividades y propuestas, caso estas manifestaciones de Ni Una Menos, que llevan a la coincidencia de muchos en la militancia contra la violencia de género, traen implícito por allí otras cuestiones en su lenguaje, incursionando y fomentando la legalización del aborto. Una de las tesis justamente del libro es esa, es que se dice una verdad para defender una mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad que se dice es que la violencia contra la mujer es algo repudiable. Esa es la verdad. Pero ¿cuál es la mentira? Que el aborto es un derecho. Entonces se hace pasar que la violencia de género es impedir un aborto o siquiera demorarlo. Entonces, si vos estás a favor de que se luche contra la violencia de género, estás a favor de que no se retarde un aborto. Entonces ellos te meten en esa falsa disyuntiva con este lenguaje. En cambio, si vos decís que estás en contra del aborto, te dicen, entonces estás a favor de la violencia de género. Y te meten en esa alternativa falsa y engañosa solamente por el uso de una sola palabra.
Por eso es que yo quiero desde acá denunciar ese lenguaje que está instalado en las cátedras, en los medios de comunicación, en algunos, ¿no? O en muchos, en los programas e incluso en algunos púlpitos, donde debería ser sobre todo combatido, resistido, y hoy hay muchos púlpitos que se han vuelto cómplices de esta terminología. Está bien. Ahora, de alguna manera no se ingresa a esa situación del árbol y el bosque, tapar el bosque con el árbol cuando se descalifica las manifestaciones como Ni Una Menos en su contenido contra la violencia de género por tener implícito la postura por allí anti o favorable al aborto? Es muy buena tu pregunta. Por eso las descalificaciones tienen que ser muy precisas para no terminar favoreciendo la violencia contra la mujer. Justamente lo que yo hago la distinción es, una cosa es la violencia contra la mujer como la realidad que ocurre y que debe ser castigada por la ley. Y otra cosa es la palabra, el término, el vocablo, la locución sonora que usamos para designarla. Una cosa es la realidad, otra cosa es la palabra. Eso es lo que hay que distinguir. Y lo que tenemos que hacer es no ser solidarios de una palabra, de un vocablo que está ideologizado y con el cual se pretende fomentar el aborto. Bueno, del otro lado está Gabriela López, que en su momento vino a nuestros estudios como militante del plenario de trabajadores del Polo Obrero a fomentar esa marcha, manifestaciones del Ni Una Menos, y que tiene una postura diferente en relación a la legalización del aborto. ¿Qué es lo primero que diría Gabriela en este contexto de lo que ya escuchábamos? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, aprovechando para explicar a la población... Sí, seguí nomás. Para explicar a la población de por qué se levanta la consigna del aborto legal, seguro y gratuito, es porque hay una realidad concreta de que se calcula que alrededor entre 400 y 600 mil mujeres abortan por año en Argentina. Y que de esas cantidades de mujeres que abortan en situaciones de clandestinidad, se mueren alrededor de 100 mujeres y hay un subregistro que entra en el registro de la mortalidad por gestación, porque hay muchas que entran a los hospitales y no se registran como situaciones de aborto. Y entendemos también que las estadísticas, o sea, la realidad concreta demuestra que cada 9 niñas de entre 9 a 14 años han dado a luz, o sea, han llevado adelante embarazos de violaciones, y el 80% de esos abusos fueron intrafamiliares. Primeros datos fuertes estadísticos. Comentabas, Gabriela, de algunos datos estadísticos en cuanto a la cantidad de abortos clandestinos y sus consecuencias. Sí. Estos son los datos, digamos, que existen en realidad, o sea que la política en concreto que se aplica desde el Estado es de penalizar a la mujer, no es mantener cierto. Al aborto clandestino. No es cierto, acá yo quiero decir una... Discúlpeme, es un debate. Déjeme No, es un debate. Bueno, es un debate, no es un lo que monólogo. se aprobó, lo que aprobó el código... Es falso eso. El código es falso que hayan 600.000 abortos en Argentina. Es falso, es absolutamente falso. Vos pensás que nacen 750.000 personas por año. Y si me estás diciendo que hay 600.000 abortos, significa que estamos matando a casi el 50% de la población. Es imposible. A ver, vamos a empezar hablando en las cuestiones concretas. Esto es muy concreto lo que yo te estoy diciendo. Desde que las organizaciones de mujeres, inclusive organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, plantean un término límite para realizar el aborto. Se habla de el primer trimestre de gestación. Y hay que poner también en el lugar que se coloca la mujer como un simple contenedor de parte de la Iglesia Católica, en particular, del que proviene la Red Familia, de que la mujer es un simple contenedor de una vida que supuestamente... Pero me da gracia de esto. Hablamos de la mujer como un simple contenedor y hablamos del niño por nacer como un simple embrión. En realidad lo que están cosificando, no estamos cosificando a la mujer. Ustedes están cosificando al embrión. Y por eso le dicen embrión, feto y no persona. Desde la concepción de la Iglesia Católica se entiende la concepción
el inicio de la vida desde No, es la ciencia, esa es la diferencia. No es la ciencia. ¿Ah, no? Ustedes lo que hacen es ¿Qué es, simplificar la situación de que ¿Qué es entonces? ¿Cuándo empieza la vida? La persona jurídica la persona jurídica que tiene la posibilidad de los de derecho y qué sé yo, es un simple ADN. Que el ADN el ADN, digamos, que se conforma, que supuestamente no tiene nada que ver con el padre y con la madre que crece dentro del vientre materno, es una vida y es una persona... Pero vos lo dijiste, vientre materno. El concepto de madre remite al concepto de hijo. Entonces me estás dando la razón. No. Me estás diciendo vientre materno. En el vientre materno se lleva adelante la gestación. Entonces hay madre. El tema es... Entonces, vientre materno, hay madre. La cuestión de la maternidad... Pero si hay madre, hay hijo. No, discúlpeme. Nosotros no decimos que hay un hijo ahí. Sí, pero decís que hay una madre. Hay un vientre de la mujer. Dijiste madre recién. Por el hecho de que ahí se produce la gestación. Vientre materno. Entonces, si hay una madre, hay un hijo. Bueno, ahora está bien, ese es un tema, pero vamos a lo que primero decía Gabriela. Sí. La cuestión es que en el Código Penal, se modificó el Código 86 del Código Penal, permite el aborto no punible en los casos de donde se producen violaciones, en donde no es viable el feto, donde corre riesgo la vida de la mujer gestante. Por lo tanto, nosotros, eso fue uno de lo que se consiguió medianamente para que se den adelante los abortos no punibles. El Estado, y junto con la Iglesia Católica, han bloqueado permanentemente. Y está muy bien bloqueado, porque estamos bloqueando el asesinato de un niño por nacer. Muy bien bloqueado. Me enorgullezco de que la Iglesia esté bloqueando el asesinato. Fue obligada a llevar un embarazo a término, prácticamente a término, tenía 6 meses. Sí, bueno, a 6 meses de gestación y fue bloqueado por la justicia, fue bloqueado por los derechos humanos, inclusive por el Consejo de Mujeres de la provincia de Salta, y se le permitió hacer el aborto por una movilización de mujeres y de organizaciones de derechos humanos, porque inclusive esta gestación era inviable porque el feto era anencefalia, o sea, tenía anencefalia. ¿Qué es anencefalia? De que no tiene cerebro, o sea, era una ¿En dónde? malformación. ¿En dónde no tiene cerebro? ¿En qué parte del cuerpo? Que no había formación. No, ¿en dónde no tiene feto de cerebro? 6 meses. ¿En dónde no tiene cerebro? ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza. O sea que tiene cabeza. No, ¿Tiene cabeza? A ver, sí. Pero entonces es una persona. No es una Ahí persona. está. Mira, vos lo estás diciendo. Tiene cabeza. No tenía cerebro, por lo tanto, tiene cabeza. Es que es un ser humano con cabeza. Vos misma me lo estás diciendo. Pero está bien, puede ser es un feto, es un desarrollo. ¿Puede ser o es? A ver, yo estoy tratando de explicar la realidad cruda que hay en nuestro país. A eso vamos a volver con ese dato que dabas antes. Más allá de los números que contradecía Monedero, de esos 400 abortos clandestinos, más allá de esos números que puedan ser reales o no, ¿qué se hace ante esa situación? Bueno, a ver qué nos decían nuestros oyentes, también volviendo a este debate. ¿Esa mujer fue madre alguna vez? Que se deje de mermar con el aborto. Desde que decís estoy embarazada es un hijo. Dice alguien, otro mensaje nos dice la Biblia, dice que Dios permitió la vida, es un ser viviente, abortar es matar a un ser vivo. Tony, que fea las palabras de la mujer, que dice que la mujer es un simple contenedor. No se puede creer que una mujer diga eso. Estoy escuchando el debate, para mí esa mujer no sabe nada de lo que está hablando. ¿Cómo puede decir que un bebé no tiene cerebro? Porque hasta donde sé, sin cabeza no hay cerebro, que explique mejor las cosas. Por favor, que hablen de a uno, si no, primero que estudien cultura, si a Ramón, bueno, algunos oyentes que por ahí le molestaba esas interrupciones. Hola, la prepotencia de interrupciones del invitado no permiten enriquecer el debate sobre el aborto, gracias, decía Juan. No tendrá cabeza, no tendrá bracitos ni manitos, pero se está formando y el corazón late más que nunca. Esa chica que se ponga un cartel, cuiden la vida. Le pregunto al señor que cree que la tiene clara, ¿qué opinás vos? ¿Al violador hay que castrarlo o no? O sea, que defendés tanto tu postura, quiero escuchar una respuesta inteligente, gracias, decía Jorge.
Tony, con respecto al aborto, los casos de violaciones, casos de riesgo de vida de la mujer, embarazos de padres con graves consecuencias genéticas, mujeres que recurren a escondidas de sus maridos a hacer abortos ocultos, que son en su mayoría sin recursos, con embarazos no queridos, recurren a parteras sin conocimiento y terminan muriendo. Y muchos ejemplos justifican ampliamente la legalización del aborto. Decía Juan, quiero preguntar a la señora del Partido Obrero cómo pueden dar cifras tan exactas de algo que es clandestino. Si es clandestino se supone que no se conocen cifras exactas, y si se conocen cifras deberían denunciarlo porque es un delito. Pregunto, ¿alguien puede contestarme si hay alguien que se beneficie con el aborto o si esto se da solamente por defender toda vida por un lado o por otro lado el hecho de defender un derecho de la mujer? Me gustaría saber algo más sobre esto. Bueno, de algunas opiniones, también alguien decía, Tony, que es feo, yo no estoy de acuerdo, el aborto, porque ahí tanta gente quiere un bebé y bueno, hay quienes hablan de querer matar a bebés, no tienen perdón de Dios, dice Carolina. Si ellos piensan salvar vidas abortando, están equivocados. Bueno, un mensaje sobre el tema, ¿no? Hola, la gestación de la persona comienza en el seno materno y tiene derecho a la vida, tal como lo expresa la Declaración de los Derechos Humanos, dice Fabiana. De alguna manera se planteaba allí Juan Carlos o Gabriela, y de lo que decía Gabriela López recién, Julieta, esto de, más allá de los números, de su exactitud, la cantidad de abortos clandestinos y muertes que también eso representan, aparece como uno de los segmentos fundamentales en quienes promueven cierta legalización. ¿Qué hacemos con toda esa gente que por ahí alguien decía muchas veces son la gente de menos recursos, que muchas veces no sabe qué hacer y recurre al aborto clandestino y pone en riesgo también su vida y muchas veces pierde también su vida como consecuencia? Ante ese tema, la postura de ustedes, ¿cuál sería? Buen día. ¿Qué tal? La Academia Nacional de Medicina se expidió sobre el tema y hacía una buena explicación de que el problema de las muertes en caso de embarazos, de abortos clandestinos o no clandestinos, se daba principalmente por la interrupción intempestiva, violenta de un proceso natural que es el del embarazo. O sea que el riesgo mayor vendría dado por esta interrupción violenta, ya sea en una clínica, y bueno, tenemos el caso en el que el país en el que menor muerte materna hay es en Chile, donde no está legalizado el aborto, y países como Estados Unidos, que tienen legalizado el aborto, los abortos se los hacen en clínicas, y también es una tasa de mortalidad muy alta por prácticas de aborto. O sea que no bajaría la mortalidad materna, el índice de mortalidad materna por la legalización del aborto. Además, lo que ese queda es otro probado, dato, ¿no? Ese otro dato que, según otras estadísticas que comenta Julieta, entonces tampoco sirve la legalización, que ya tiene experiencia en otros países. Gabriela. Pero en Uruguay se legalizó y se bajaron las tasas de... En Uruguay. En Uruguay. A ver, el tema es que acá cada uno puede pensar lo que quiere. O sea, yo soy madre, tuve mi hija porque decidí continuar con el embarazo. No se trata de la cuestión de que cada uno juzgue a la mujer por la decisión que tome. El tema es que no se bajan, o sea, no van a bajar los índices, van a seguir habiendo abortos clandestinos, va a seguir inflándose el negocio de las clínicas privadas, de la salud privada que lucra con las mujeres, que puede ser en situaciones de total carnicería. Y justamente la política que lleva adelante el Estado es la que comulga con la Iglesia Católica. Nosotros decimos, cada mujer que decida lo que quiera hacer con su cuerpo y con que decida no es su una cuerpo. Maternidad consciente. No es su cuerpo, ese es el punto en que te equivocas. Vos sostenés tu Nosotros argumento en planteamos- una base perdón, que... perdón, No te planteamos perdono. la educación sexual para decidir Vos estás que la educación sexual inclusive no basando está, tu argumento no se está en un aplicando error. como
debería. Tu error es porque que partís de la justamente base no de se- que es su cuerpo. Ese es el error que haces. Bueno, ahí Todo lo que empieza. construís como consecuencia de ese error es un castillo de naipes que se derrumba soplando. Es agua, como argumentativamente es agua lo que decís. Cuando decís que no es su cuerpo, ¿por no qué, es su Juan cuerpo. Carlos? Porque es el cuerpo de otra persona, es el cuerpo Ahí que está tiene la un cuestión. código Nosotros decimos genético que no es que una la persona ciencia jurídica. misma No puede vivir lo fuera ha del útero, definido. del útero de la mujer. Pero la vida no se Inclusive define por la se está viabilidad. Pero estamos hablando de una persona, o sea que un feto tiene más valor que una mujer gestante. No, pará, que, yo estoy que tiene diciendo, una proyección vos de estás vida. diciendo, vos fíjate lo que dijiste Niñas recién. que están pariendo a los 12 años, a los Dijiste, 14 años se es lo un obliga a argumento, ser madre. es una, por eso, vamos a Se lo matarlos. obliga a parir. No se lo obliga obliga, a tener es un embarazo proceso con lo que natural. significa el embarazo, Es lo un que significa proceso la natural. maternidad. Y hay una cosa que no estás viendo, ¿sabes cuál es? ¿Sabes lo que no estás viendo? Que no podemos matar a un inocente. No podemos matar a un inocente. Pero Eso es lo por que no estás Ahí viendo. está la cuestión, la Iglesia Católica mantiene, está perfecto, eso es la posición que tienen ellos. A ver, es la ciencia. No es Eso la es lo que vos no ciencia. ves. La persona jurídica no es una cuestión de ciencia, es una cuestión de política y de sociedad. Es importante traer en este momento, me parece, lo que ya dijo la Academia Nacional de Medicina. O sea, más allá de lo que digamos nosotros en esta mesa, los médicos en Argentina se expidieron, y nada más y nada menos que la Academia Nacional de Medicinas. Tengo acá lo que dijo al respecto sobre el aborto. Que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico, es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico, a partir de la ética hipocrática, ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción, por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento. Esto fue aprobado por el plenario académico realizado el 30 de septiembre del 2010, Bueno, justamente publicado por el nosotros diario hablamos La de que la Nación y Iglesia por se el Clarín. inmiscuye en el Estado, que debería ser laico y científico, y justamente Es que la le ciencia te está permita diciendo a lo los CAMI, contrario. por ejemplo, le dieron 15 Vos querés millones un Estado para que científico, para la que ciencia te dice lo formen a contrario. los médicos que están justamente que no permitirían que ¿Qué se cosa? lleve adelante, por ejemplo, un aborto no punible. Pero a ver, hay una Que no se confusión acá permitiría, por terminológica. ejemplo, El aborto no punible no es un aborto autorizado por el Estado, es un aborto que el Estado Está en decide el no código. perseguir. Y bueno, Eso no, pero no es lo justamente, mismo. y bueno, ¿de qué No es lo sirve mismo. penalizar a las mujeres? Pero no ¿Qué es le lo pasó mismo. a Belén Vos en estás Tucumán? confundiendo el concepto ¿Qué de le pasó autorizar con a el Belén en concepto de no Tucumán, perseguir. Que fue presa No es lo 2 mismo. años, entró a un hospital en Tucumán por un aborto espontáneo, que ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, y en vez de hacerle un seguimiento psicológico y médico, la metieron presa 2 años. Y eso es Y otra cada cosa, vez eso más. porque creyeron que fue Bueno, que lo pero mató, justamente, no porque ¿de qué sirve? ¿de qué Eso es lo sirve? que hace Para no matar a un la inocente. clandestinidad del aborto. No, eso lo hace. Mete a las mujeres presas pobres No, en la clandestinidad cárcel. no mete a nadie preso porque la clandestinidad no es una persona. cuestión, es una Hablemos bien, política punible hablemos que claro. no ayuda a mejorar esta situación, sino Hablemos que la claro. agrava. Un aborto no punible es un aborto que el Estado decide no perseguir. El Bueno, Estado tampoco nosotros decide no nosotros perseguir hablamos el del aborto robo legal. en el ámbito familiar. Pero por favor, Por estamos ejemplo, hablando de la vida si de vos las vivís mujeres, de la con tu maternidad, esposo en tu estamos misma hablando- casa y le robás a tu No, no esposo, podés comparar el eso, Estado no no, podés comparar pe- esa el comparación. Estado no te persigue porque hay ámbitos donde el Estado Pero y no nosotros significa que decimos- esté diciendo que está bien, significa que el Estado prefiere no perseguir. Pero no Pero- está diciendo que está bien, y menos está diciendo que vos que tengas que autorizarlo y que tengas que hacerlo con la ayuda del Estado. ¿Entendés lo que te quiero decir? No podés equiparar el concepto de no perseguir con el concepto de autorizar. Son dos conceptos diferentes. Bueno, pero el aborto no punible de medianamente es progresivo porque no permite que se le metan cana a las mujeres que fueron violadas, las niñas, pero sin embargo eso se sigue bloqueando justamente por estas políticas que hacen que la Iglesia Católica pueda manejarse en estos términos y que va en contra de este derecho que se logró. O sea que para vos, fuera de la Iglesia Católica, no hay gente, todo el mundo está a favor del aborto. Yo conozco un montón de gente como que no es institución católica y del sin Estado- embargo está en contra del aborto. Pero, Entonces a ver, está contradiciendo lo que vos decís. Nosotros estamos planteando que la Iglesia Católica, junto con el Estado, con la estructura que le da el Estado, bloquean este derecho. Que no se es un consiguió. derecho.
Sí, es un derecho. No lo es. Un derecho es el salario. Es un derecho que un derecho es la libre violada circulación. puedan no seguir con ese Un derecho embarazo es la privacidad. que fue producto de Un una derecho es la violación. intimidad. Un derecho es la integridad física. Esos son derechos. El aborto no es un derecho. Eso es lo que hay que entender. No es un derecho. A ver, nosotros planteamos que la educación, tiene que haber una educación sexual para decidir, cosa que no se aplica justamente también porque no se aplica la ley, como es la ley de sexualidad integral, que se fue a aprobar y que no se le da el presupuesto que se requiere y que se bloquea en la mayoría de las escuelas. Hablamos de anticoncepción gratuita para que se pueda decidir, para no abortar también. ¿Y por qué? Pero el problema es ¿Por qué? que justamente Eso me interesa. los anticonceptivos ¿Por qué no querés que la mujer llegan aborte? a todos los lugares y hay muchos CAP, por ejemplo, que son desmantelados No y entiendo. que no llegan a ¿Por qué no anticoncepción. querés que la mujer no aborte? ¿Y por qué? ¿Para qué vamos a llegar a esa instancia? ¿Qué tiene? Si para vos no es mi persona. No, pero la idea es que las mujeres puedan decidir y no pasar por ese proceso. ¿Y pero qué proceso? Pero el aborto, por el proceso de aborto. Pero ¿no de era que el todas aborto maneras, no estás matando a un inocente? ¿Qué es lo que no vos se decís? trata de eso, se No, trata no, de pará. que la mujer ¿Por qué no querés pase que llegue ese proceso? Porque no... ¿Qué pasa si llega? Y bueno, si ella llega a quedar embarazada... No. ¿Qué pasa si aborta? Porque vos decís, anticonceptivo para no abortar. Ok. ¿Qué pasa si llega a ese Nosotros momento? no somos abortistas. Nosotros planteamos que el aborto tiene que ser legal para evitar las muertes y las O sea, mutilaciones. yo no soy abortista, pero el aborto sea legal. Eso es el abortista. No. Abortista justamente ¿Qué es es el el abortista, Estado entonces? que permite que las mujeres aborten en clandestinidad, que no se le dé asistencia Pero a ver, adecuada. si a ser la salud abortista no pública. significa estar a favor del aborto, entonces yo ya no sé qué significa ser abortista. No, abortista es el término que utilizan ustedes, disculpame. Nosotros decimos que nosotros estamos por la salud y los derechos de las Claro, mujeres. es un eufemismo Entonces, para no es un disfrazar eufemismo. Acá el hay una asesinato. cuestión concreta, Pero que es la yo te hago una muerte y pregunta, mutilación de yo te hago una pregunta muy mujeres concreta. y Te que doy las la palabra a vos. niñas ¿Por qué no querés que la mujer llegue al aborto? ¿Por qué querés que use anticonceptivos y que no llegue al aborto? Explícame por qué. Porque si para vos es tan inofensivo, es tan inocuo, no sé por qué no querés que dije en llegue. ningún momento que era inocuo. Yo lo que digo es que es un proceso que si se puede evitar, mejor. ¿Por qué? Y porque para qué si la mujer puede evitar quedarse embarazada, lo va a hacer. No, nadie estamos se hablando del embaraza para ir a aborto, no abortar. del embarazo. ¿Por qué querés que evitar que la mujer aborte? No lo entiendo. Porque si para vos es un proceso donde no hay una persona, ¿cuál es el problema que aborte? A ver, no se trata de la cuestión de que si hay una persona o no. Se trata de que la mujer no se embarace y no lleve un proceso de A ver, gestación. la mujer ya está embarazada. No. Una cosa es Estamos hablando de que ya está una cosa embarazada. es el ¿Por qué no embarazo querés? y otra cosa es que vos me digas que lo que hay ahí adentro es más importante que la mujer. ¿Lo que hay y o que el feto- que hay? y El que que el hay. feto sea una persona jurídica. Esa es la discusión. Entonces tengo razón yo. No tenés Tengo la razón yo. Porque Explícame yo estoy hablando bien. justamente de que necesitamos la anticoncepción para no llegar a los abortos. ¿Y qué tiene de malo el Para no aborto que- para vos? que las mujeres no se embaracen y tengan que cursar Vos una decís, aborto. vos no dijiste anticoncepción para no embarazarse, dijiste anticoncepción para no llegar al aborto. Y sí. Yo te pregunto, ¿qué tiene de malo el aborto? Porque si vos no querés llegar a eso es porque tiene algo de malo. Entonces tengo razón yo. A ver, de malo, no sé, vos le estás poniendo ese mote. O sea, yo lo que digo es que no sé. La cuestión es que la mujer pueda decidir. ¿Decidir qué? Decidir sobre su propio cuerpo. No es su decidir cuerpo. sobre su maternidad y sobre su... Ahí volvemos otra vez a Perdón, la misma. ahí volvés al tema, maternidad. Si hay madre e hijo, ¿Vos estás en contra de la anticoncepción? ¿qué tiene que ver? Pregunto. ¿Por qué? Vos me preguntás cosas y yo te pregunto. ¿Vos estás en contra de la anticoncepción? Por supuesto estoy en contra. Ah, bueno, entonces ahí está. No le das ninguna salida a la mujer. No es una La mujer salida. no puede tomar La una anticoncepción para es no llegar abortiva. A ese La aborto. anticoncepción es no abortiva. abortiva. A ver, y si fuese abortiva, No es ¿cuál es el abortiva. problema? Si para vos el aborto Pero no es nada. pero a ver, hablamos en términos científicos, me metiste No, pero a ver, una declaración de no la los metí médicos. yo. La anticoncepción no es abortiva. Pero suponete que lo fuese, no habría ningún problema para vos. Porque A si ver, fuese abortiva, total, el Depende aborto de es lo un que quiere derecho hacer la para mujer. vos. Estas son las consignas concretas que nosotros queremos que el Estado lleve adelante para terminar con la clandestinidad del aborto. La clandestinidad para no luchar por los es derechos de las mujeres el problema. en su maternidad. Las mujeres mueren porque como dijo la academia, interrumpen, entre comillas, clandestinidad. un proceso natural, no porque No, sea no, clandestino. no. En Por eso clandestinidad. mueren mujeres en abortos legales. Es tan simple como eso. No, bueno, no. Si no, no moriría ninguna. Pero mueren por las condiciones. No, mueren ¿Cómo porque, no? Pero, porque a ver, destruyen un proceso natural. Es así. Bueno, ahí está. Nosotros decimos que las mujeres pueden justamente elegir la maternidad. Esa es la construcción que nosotros, y por eso de nosotros luchamos. Ese es el problema. Para vos que es la construcción. mujer pueda- Y en la pueda cosa es cursar o distinta, no es una maternidad construcción. pueda Hay que llevar ver, adelante hay que un ver la embarazo realidad, no hay que construirla. Que realmente quiere. Nosotros rechazamos la idea de que la mujer sea naturalmente madre. Eso no existe.
porque justamente es una construcción social y nosotros planteamos el caso inclusive ¿yo puedo ser madre? Con respecto a lo que le discúlpame. sucedió a Romina Tejerina. ¿yo puedo ser madre? Romina Tejerina fue Yo no una puedo mujer ser madre. que- No es una construcción sexual. Perdón. Una construcción. No te perdono. ¿Por qué no yo puedo ser madre? No, ¿Por qué? porque no tenés útero. Entonces no es una construcción eso. No, la construcción de la maternidad sí es No hay una construcción de maternidad. Sí, Hay realidad hay una biológica. realidad biológica, pero de ahí a que vos... de ahí eso que estamos hablando. Hay una realidad biológica. No, pero no es el tema ese. El tema No, si es vos que la dijiste que es maternidad construcción, ¿yo puedo ser madre? la maternidad es una construcción social. No. La mujer, La maternidad- por más que tenga un no. útero, no significa que quiera ser madre. No, pero eso no es la maternidad. La maternidad Entonces, es el vos hecho no de que le sea podés obligar madre. a una mujer Yo que no quiere soy madre, no puedo ser madre. No estoy obligándola. Sí, bueno, No, con esta ella ya política es que vos madre. planteás con este discurso No. nefasto, sí. No, Vos no, estás- el discurso vos- nefasto encima es la el Iglesia tuyo. no, El no, discurso la Iglesia nefasto es el Católica tuyo. tiene mucho Vos poder dentro del buscás Estado. eliminar Estamos a un hablando, por inocente. ejemplo, que en el IPEC, Eliminar en a un vez de hablar inocente. de cuestiones Un concretas crimen como la imperdonable. Organización Mundial de la Salud, con respecto a los datos que da el Ministerio de la Nación, de la Salud de la Nación, plantea una cuestión de que el aborto es un asesinato. Esa es la tesis que le inculcan Por en supuesto, el IPEC esa es la en verdad. la tecnicatura de enfermería, por ejemplo. Y es justamente una tecnicatura que está manejada por parte de la Iglesia Católica, digamos. ¿Qué A tiene ver, que acá ver? Nosotros, sí, no tiene que No, ver. o sea, por porque está ejemplo, te voy a formando contar una cosa. A trabajadores de Te voy la a contar una salud cosa. Mendel que van a- era un que van a sacerdote criminalizar a las católico que mujeres descubrió van a- las que leyes, entran con abortos descubrió las leyes producidos o no de la al herencia. hospital. Mendel era un sacerdote católico que descubrió las leyes de la herencia. Según tu criterio, su carácter de católico lo inhabilita para la ciencia. Nosotros Eso es lo que estás estamos diciendo la vos. Iglesia Católica no Te tiene estoy dando un que tener ejemplo de injerencia lo en que... las políticas de Estado. Eso es lo que decimos. Porque Pero ustedes sí. justamente está manteniendo... O sea, la Iglesia Católica no, pero los abortistas sí. yo no soy abortista. Por favor, ¿estás a favor del aborto? Última pausa y volvemos para el cierre con las conclusiones de cada uno y lo que aportan los oyentes también, con otras miradas, cuando ya son las 11:33. Mira, esto es el aborto. Pero esto del aborto clandestino que ustedes con su política mantienen, es así. No, así son igual todos. Estos son abortos legales, en Estados Unidos. Estos son fotos de abortos legales. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nada. No cambia No te dice algo. nada. El Esa tema no es solo una Para vos no cadena cambia de- nada. Bueno, no sé, es la decisión de la mujer. Pero para vos no cambia nada. O sea, para vos lo mismo. El aborto clandestino es el mismo que el aborto legal. Mira, acá están las semanas. Así fue tu hijo. Vos sos madre. Así fue tu hijo. Así fuiste vos. Y bueno, la decisión de mi madre de seguir con el embarazo. Yo no puedo poner sobre... Yo no puedo exigir a las demás mujeres que hayan abortado, a tratarlas de asesinas y a exigirles que Pero- sigan una maternidad que no quieren. Pero a ver, el bien jurídico de la vida está por encima de la libertad. No, lo que pasa es que la Iglesia Católica justamente se metió... ¿Qué tiene que ver la Iglesia Católica? Sí, tiene que ver porque Tiene que ver la Iglesia es lo que Católica. ustedes tienen. Yo entiendo ¿Es los esta qué? cuestión, ¿Es los qué? Es la ideología que ustedes tienen. La ideología es tuya, es que todo es construcción. Tu ideología llevó a que el comunismo en Europa matase a 100 millones de personas. Esa es la ideología que el polo obrero defiende. Esa es la ideología en el asesinato de Stalin, el Gulag, archipiélago Gulag. Esa es la ideología de millones y millones de europeos masacrados por el terrorismo comunista. Esa es la ideología que ustedes defienden. Léelo. Lee el libro negro del comunismo. No me trates de estúpida porque yo sé Entonces, ¿por qué lo exactamente defendés? qué partido estoy. ¿Por qué defendes el comunismo? Bueno, eso es otra discusión. O sea. No te trato de estupidez, te estoy llamando a la reflexión. Sí, yo también te llamo a la reflexión. Bueno, reflexionemos. El primer mes se forma el corazón. ¿Qué es eso? No es un ser humano, ¿qué es? No es una persona jurídica. No está por arriba de la mujer. Pero tiene corazón. Y que tenga corazón significa que una niña de 9 años tiene que parirlo igual. A ver, ¿cuántas violaciones evita el aborto? No evita ninguna. Bien, es lo que te estoy diciendo. Tengo razón yo. Te permite llevarlo en condiciones seguras. Tengo razón yo, entonces. El aborto no evita ninguna violación. Vos lo que tenés que hacer es endurecer penas a los violadores. Endurecelas. Pedí eso. Eso me parecería mucho más lógico. Caerle con más fuerza a los violadores. Puede ser, pero eso no ¿Cómo puede ser? Que la niña tenga que seguir con el aborto. A ver. Con el aborto, perdón, con la... Pero a ver, vos no entendés con que el acá hay embarazo. una cuestión natural que no podemos Yo cambiar. estoy en contra de esa
cuestión. Ustedes Pero estás en toman contra de la novedad por realidad. encima Estás de en la contra de la sociedad. realidad. Un día te vas a dar un golpe contra la realidad. La realidad es que hay una vida, que es un bien jurídico que no podés disponer y que está por encima de la libertad de la mujer. La mujer no tiene libertad para matar a su hijo. No lo puede hacer bajo ningún Es un aspecto. hijo mientras y cuando ella lo considere un hijo. No. Completamos entonces. Bueno, sumamos los últimos mensajes y las conclusiones de cada parte. Alguien nos decía que el tema nos tiene que llevar al Congreso. El debate está pleno en el Congreso sobre el aborto, decía Rubén. Es cierto, bueno, vamos a aprovechar esta introducción que hoy tenemos. Tomémoslo como una buena introducción a este debate. Después de escuchar voces legislativas del debate en el Congreso de la Nación. Y muchos mensajes, la gente participa sobre el tema, muchos con posturas muy encontradas, como las que se están dando aquí en nuestros estudios. En caso de violaciones, ¿por qué se mata al inocente y por problemas de salud que se elige solo a los sanos? Por favor, y el hombre deje hablar y después hable él, que ya que no se entiende nada, que respete al otro interlocutor. Hoy día no podemos hablar de embarazos no deseados en los puestos de salud y los hospitales, dan sin cargo los anticonceptivos y profilácticos, sean responsables, dice Eli. ¿Cómo van a legalizar el aborto? Es matar a una persona y es un delito, dice Juan. Tengo un nieto de 6 meses y ahora tiene un año y es perfecto. No podés, vos que te conozco, bueno, sostener así, dice Juan, de 180, me da asco escuchar. Bueno, quien ingresa la descalificación, que no nos gusta, Juan, pretendemos siempre escuchar con respeto las distintas opiniones. Tony, si hay motivo para recurrir a una interrupción, no es un crimen porque para ello hay que identificar al asesinado. Y un embrión no tiene identidad, es un embrión en gestación, no tiene DNI, no tiene impresión digital, no tiene espacio en el cementerio, gracias. Si las mujeres quedan embarazadas es porque quieren, porque hay tantos métodos para cuidarse. Si Dios da vida y quita cuando Él quiere, esa señora parece que no es mamá. Uno quiere un hijo como Dios te da. Y en verdad sí lo es, así que ya hay algo que por allí contraría esa aseveración. Tony Pasamúsica, nos están queriendo demostrar quién sabe más, dice Jorge. Y sí, el tema es sensible y lleva a compromisos muy fuertes con las posturas de uno y otro. No tiene nada que ver con la religión. Yo no mato ni un mosquito y para interrumpir el embarazo tenés que intervenir matando, sea feto, sea embrión o el nombre que le des, hay que matar. Y eso fuera de la iglesia jamás lo haría, dice Dora. La peor cárcel es la conciencia, esta no termina, es eterna. Qué vergüenza ese señor no sabe respetar y escuchar opinión, interrumpe, maleducado, bueno. Buen día, a favor, yo no estoy de acuerdo con el aborto, así como se embarazan, pueden dar en adopción, que no maten una vida de inocente, dice una vecina de Alvear. Pregunto al soberbio que defiende el aborto, ¿es un derecho de los hombres abusar de las mujeres? Las mujeres jamás matarían a su bebé si tuvieran el apoyo necesario antes de pensar solucionar tan simplemente su problema matando al bebé, su problema entre comillas, matando al bebé, porque no ponemos el acento en ayudar a la embarazada a que pueda tener su bebé, no al aborto, no meta a la iglesia como defensa, pobre ser humano, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios, dice Claudia. No al aborto, los hijos son lo más lindo que Dios nos puede regalar. Hola Tony, nadie tiene derecho a quitar una vida, solo Dios es el dueño de cada vida. Que enseñen a cuidarse para prevenir un embarazo no deseado, solo Dios puede hacer y deshacer una vida. Hay muchos que no pueden tener hijos, en vez de matar a un niño que den en adopción. Si matan a un niño, apoyan el maltrato de géneros. Tony, estoy a favor del aborto, soy Rubén, el Estado tiene que ofrecer herramientas para evitarlo.
el aborto es matar y en contra de la ley de Dios, es pecado. No tengan relaciones si no quieren tener hijos, por favor. No sean asesinos. Que la Iglesia se ocupa de los miles de niños que nacen y mueren lentamente por la indiferencia del Estado de parte de los cristianos. La educación sexual y métodos anticonceptivos son necesarios en el contexto social actual, como la justicia para los agresores y contención y acompañamiento a las mujeres. Quisieras que me contesten quiénes se benefician con el aborto, para qué tanto se pelean por este tema. Hola, para mí el aborto es un asesinato y si Dios dio vida a un nuevo ser hay que apoyar y no matar a un inocente sin defensa, es peor que matar a un adulto. Bueno, muchas posturas y opiniones. ¿Qué dirían ustedes sobre el cierre? Bueno, estamos hablando sobre el aborto. Entiendo que todos en la mesa estamos conscientes y gran parte de la audiencia también en qué consisten los métodos de aborto. Pero a mí me gustaría preguntarle a Gabriela antes de cerrar. Nosotros sabemos que entre los 18 y 25 días comienza a latir el corazón del bebé en la panza de la mamá. 18 y 25 días. Muchas veces la madre ni se enteró que está embarazada en esos momentos. Yo le preguntaría a Gabriela qué método de los que conocemos usaría ella para eliminar a un bebé. De 3 meses, como decía ella, que vos estás de acuerdo con el aborto hasta los 3 meses, decías. Y esa es la ley, que es el proyecto de ley que se presentó justamente actualmente en el Congreso Nacional. Bueno, ¿cómo lo matarías vos? Yo no soy médica. Pero conocés los métodos de aborto. Sí, se utiliza muchas veces la misoprostol, que justamente es una manera que se llevan los abortos químicos. Eso lo explicaron de los profesionales que apoyan este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Te explico, para un poquito, te explico el misoprostol, te explico. Que no sé. Jorge Viracur, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología, dijo que el misoprostol es un abortivo ineficiente y que muchas mujeres o quedan seriamente dañadas o mueren por utilizarlo. A ver, lo deberías saber. Yo no soy médica. No, acá el punto, digamos, es que la idea de que los profesionales de la salud que apoyan esta ley son los que apliquen, que dentro del sistema de la salud. Pero ¿cuál preferirías vos si te vas a hacer un aborto? Para que las mujeres puedan llevar adelante esos abortos en condiciones de salud, digamos, en condiciones de la salud pública. El punto, digamos, es que cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Querés que te diga los métodos si vos elegís cuál? Si lo sacamos con un bisturí a pedacitos, si lo sacas... No, es importante porque es una realidad en nuestra provincia. Vos sabés, Tony, que está una resolución del Ministerio de Salud y que está incluso firmada por Herrera Aguad. Y en esta resolución, que es una resolución anticonstitucional, se habla del aborto y se lo acepta, o sea que te interesa, es anticonstitucional, pero en ese punto te da la razón, lo acepta hasta los 6 meses de gestación. O sea que es cuando el bebé se lo puede sacar y poner en cuando al bebé se lo puede sacar y poner en una incubadora. Y dice la resolución, que la tengo acá, firmada por Herrera Aguad, que se acepta el método de histerotomía, que es sacar al bebé con 6 meses y dejarlo morir en una camilla o en un tacho sin darle asistencia que se daría a cualquier persona. O sea, esto, y por eso te traje la resolución, porque si no es difícil de creer. Es una realidad que se está dando en nuestros hospitales. Se están asesinando criaturas que podrían vivir con asistencia en incubadoras, y es algo que no se puede callar ni reducir a cifras frías. Esto está pasando en el hospital de Posadas. Se están dejando morir bebés. Sí, bebés que podrían... Y mueren también bebés que podrían vivir si se los ponen en una incubadora. La diferencia es que nosotros no queremos que las mujeres mueran, ni estamos luchando para eso, pero vos sí luchás por el aborto. Esa es la diferencia entre tu postura y la nuestra. Nosotros lamentamos, para nosotros hay 2 pacientes, la mujer y el niño. Para vos solamente hay una paciente, la mujer. Bueno, justamente por eso nosotros estamos planteando lo del proyecto de ley para que se apruebe en el Congreso Nacional y que haya un marco, digamos, de salud para matar, para que las mujeres puedan decidir. O sea, estamos planteando un proyecto de ley para que haya un marco sobre cómo matar a un inocente. Que la Iglesia Qué lindo. Católica plantea de que desde el feto es una persona jurídica, es un niño y todo lo demás, es imposible el debate en estos términos.
concretamente... No, es imposible el nosotros debate vamos sobre con un la punto que no educación tiene sexual debate, integral, porque laica esto y es una científica, persona, que es que la bloqueada ciencia te dice por que hay vida. el consentimiento del Estado de la Iglesia Católica. Hablamos sobre los anticonceptivos gratuitos para no abortar, que en realidad lo que dicen las personas, o sea, algunos mensajes que decían que todas las personas, todas las mujeres utilizan los anticonceptivos, es mentira, porque la educación sexual justamente es una falencia muy gigante que no permite que las mujeres entiendan la importancia de la anticoncepción en sus vidas. Eso se ve cómo están las villas miserias y en otros lugares. Hay una cosa que me llama la atención, Tony, Y el es que aborto acá seguro y gratuito hay personas para que no vinieron a morir. debatir y hay otras personas que vinieron a repetir. Y debatir y repetir son verbos distintos. Para empezar, el aborto no es un procedimiento de salud, porque no es una enfermedad estar embarazada. Entonces, me parece que deberían quitarle esa palabra. No es un procedimiento de salud. Estar embarazada no es una enfermedad. No curás ninguna enfermedad con el aborto. Por lo tanto, no podés usar la palabra salud. Que el Ministerio de Salud haya hecho un protocolo o que digan lo que quieran, es un abuso de su condición de médico. Es como dice el artículo 86 del Código Penal, es un abuso de la ciencia o arte médica. No podés matar a un inocente. Bueno, no, es que es así, o sea, ellos plantean que está bien. El Estado inclusive le dio demasiada, inclusive ahora en el Código Penal, por ejemplo, en el Código Civil, hay un artículo, creo que es el 19, que plantea de que se le da, se considera vida o persona desde la concepción y por fuera del útero materno. Y eso justamente son los avances que ha tenido la Iglesia Católica y que el Estado le permitió, que nosotros obviamente rechazamos. Aún así, luchamos por... Pero a ver, vos estás confundiendo un avance científico con una posición. ¿Sabés qué? Te voy a decir una diferencia. Si hay un avance científico y la Iglesia no lo acepta, estaría equivocada la Iglesia. Que la Iglesia acepte un avance científico es lo mejor que puede ser. Yo no entiendo por qué te molesta que la Iglesia se ponga como banderada los avances científicos. Porque si la Iglesia se pusiese... Déjame terminar. Si la Iglesia se... Si la Iglesia... Pero escuchaste argumento. Escuchaste argumento y respondeme. Escuchaste argumento y respondeme lo que querés. Si la Iglesia no aceptase el avance científico, vos estarías en contra. Si la Iglesia acepta el avance científico, vos estás en contra. Entonces, no hay nada que te venga bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿Aceptar el avance científico o no aceptarlo? Señor, como puede ver la audiencia, yo estoy planteando cuestiones concretas. Ustedes siguen con esa postura. El tema es que son irreconciliables. El punto concreto es de lo que hace el Estado, los derechos que proporciona el Estado a toda la población. No que esté delimitado por ciertos intereses que plantean estos puntos que estamos debatiendo. Un mensaje que nos llegaba: como diácona de la Iglesia luterana, estoy de acuerdo que el lenguaje ha construido una realidad desigual que ha justificado la muerte de las mujeres por violencia y el aborto. Me interesaba, antes de cerrar, Tony, volver a lo que es la resolución provincial del Ministerio de Salud. Mientras la leía, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Supuestamente una de las cosas que se trata de evitar con el aborto de personas, de mujeres que fueron violadas, es algún trauma que puedan tener al llevar adelante el embarazo, lo que es totalmente falso. Pero me llamaba la atención leyendo esta resolución en Misiones, que decía que cuando se realiza el raspaje, el degrado, o sea que se le saca al chico con el bisturí de a pedazos, había que avisarle a la mujer violada que podía ser que no expulse, dice la resolución, el producto del embarazo, no lo expulse todo en el hospital y que podía expulsarlo en la casa y encontrar restos del producto del embarazo, estoy usando el lenguaje de la resolución, ya sea en las sábanas o en el sanitario. Estos restos de los que habla son un bracito, una piernita, una cabeza, y yo me preguntaba cuando le leía, ¿esto no va a dañar la emocionalidad de la mujer que fue violada? Nosotros no estamos de acuerdo con la manera en que este gobierno, el gobierno de la Renovación, mantiene a la salud pública. Nosotros luchamos justamente para que todos esos procedimientos se hagan a tiempo y forma, que no se bloqueen los abortos no punibles, porque muchas veces pasa eso. ¿Y qué tiene que ver con lo que dijo ella recién? Y no, y que dejan expirar. No entiendo. Algunas veces bloquean los abortos no punibles. No entiendo lo que dijo ella recién, que tiene que ver con lo que decís vos. Se estiren más de lo que se considera, digamos.
Entonces se llegan a esos Pero a límites ver, que son innecesarios. Julieta te citó algo que es a tu Sí, favor. pero eso- O sea, esto bueno, lo hicieron pero los eso tuyos. Eso está bien, pero Bien. el tema ¿Y de qué opinás? De que aparezca la mujer aborta y le aparece un bracito en su casa. ¿Qué opinás? Bueno, pero no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esos procedimientos se lleven adentro del hospital y que sea acompañado. Entonces para vos, una persona que ve un resto de su hijo en el hospital no tiene trauma, pero si lo ve en su casa tiene trauma. No estoy diciendo eso. Entonces, Justamente ¿qué por estás eso diciendo? nosotros planteamos la educación sexual y un montón de otras cosas. No, pero que van de a ver, esto es muy llegar al clave. aborto. Si a vos te aparece el resto de tu hijo en el hospital, ¿te vas a sentir menos traumada que en tu casa? No estoy diciendo que no sea un trauma, justamente. Por eso hay que luchar por una... Es un trauma. No, o sea, depende de la mujer. Hay mujeres que consideran que hicieron, o sea, que fue mejor haber llevado o no el aborto en Sí. determinadas condiciones. No sé si hay Cada mujeres embarazo que y puedan cada mujer tener es tan diferente. poca conciencia y Cada tan mujer- poca yo no soy quien para calidez, juzgar a las mujeres que llevan a calidez esos humana estados. para que No, ver no, es un que bracito vos de no sos- tu hijo Bueno, y no ponerse mal. Porque yo creo que una mujer, por ser lo que sea, si ve una parte de su hijo, se va a conmover. Y no me importa si lo ve en el hospital o en su casa. El problema es que lo mató. Bueno, no, estás poniendo casos hipotéticos. No, estoy poniendo algo real. Que está No, bueno, que en el lo mismo diga ahí protocolo de los con un tuyos. protocolo. Es Bueno, tuyo. está bien, justamente. Es de los tuyos este, ¿eh? No. Está a favor, esto es para vos. Es lo que a vos te gusta, es lo que vos defendés. Bueno, esto ya se fue del... No, es muy lógico lo que estoy el planteando. contraste. Pero seguramente en el debate se irán escuchando mayor diversidad de voces. Es cierto que en el Congreso hay un debate del que vamos a escuchar inclusive voces de legisladores misioneros que están en el Congreso en los próximos días para continuarlo y ver en qué medida se pueden enriquecer posturas sumamente encontradas, las que tenemos Por hoy en más que nuestra ellos mesa de tengan esta trabajo. postura, de esta manera no van a evitar los abortos. No es una postura, es una realidad. Bueno, pero los abortos clandestinos van a seguir haciendo. El tema es que hacemos. Pero una con pregunta, eso. vos dijiste que hay abortos clandestinos, ¿vos los conocés? Sí. ¿Conocés dónde se hacen? Conozco a muchas mujeres que Bien, tuvieron. ¿conocés dónde se hacen? Tenemos ideas, sí. ¿Tenemos idea o conocés? ¿Qué me ¿Sabes? estás queriendo decir? Lo siguiente. Nosotros justamente Lo estamos siguiente. en contra de esas clínicas No, te voy a decir. privadas Bueno, y denuncialas. clandestinas en las peores situaciones. Denuncialas, porque Y ¿sabes por qué? supuesto que se denuncia. ¿Dónde quedan? ¿Hay una verá? Te pregunto en serio. Que vos querés ir a perseguir a las Denuncialas. mujeres que van a abortar. Denuncialas, porque en el Código Penal dice que el aborto es un delito. Bueno, pero ustedes están Denuncialas. la cuestión de la penalización. No, yo te estoy De la diciendo. Yo Yo no sé dónde se hacen, pero si vos lo sabés, denuncialo. ¿Y qué hacemos con las mujeres que van a abortar? No, denunciá la ¿Las va a clínica. obligar a continuar el embarazo? A ver, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a matar al embrión? ¿Vas a matar a la persona? No, yo no soy abortista. Yo estoy diciendo que necesitamos que el Estado se haga cargo de esto para que esas mujeres dejen de ir a esa El problema de la mujer pobre es su pobreza, no su embarazo. No, es que ahí estamos errados, porque es cierto, en un punto ¿Ah, sí? sí es cierto que la mujer pobre está en las peores condiciones, Bien. inclusive para los hijos. ¿El que aborto tiene. la saca de la pobreza? No, pero Entonces tengo razón yo. Pero tiene el destino de morirse metiéndose un perejil o cualquier otra cosa, que eso es lo que hace. Entonces mucha tengo gente. razón yo. Tengo Si un el aborto oyente, no la saca de la pobreza, Néstor, que quiere agregar no es algo solución. sobre Nosotros que- el no, tema. pero vos querés mantener- Y vamos cerrando ya, son las 11:55. Néstor, ¿qué nos querías decir? Hola. Hola, yo soy Néstor y quiero decir dos cositas. Estoy escuchando que el médico que está explicando, creo que es un médico, ¿no está hablando? No es médico. Un médico, bueno, el señor que está hablando, la verdad que le estoy prestando atención y tiene mucha razón lo que está diciendo. Y a la señorita que no sé si está en contra o a favor del aborto, le voy a decir dos cosas. Que es cierto lo que decía el señor, la salud tiene que preocuparse por las enfermedades. El aborto es algo muy complicado y lo que decía es que nadie se lo dice. Es la primera vez que escucho que alguien habla del aborto y que hable claro para que la gente entienda. A este señor que le escuché un poquito ahora por recién de mi trabajo, pero le voy a decir que hay que concientizar. Ella no debe preocuparse por el aborto de la señora del pobre y del rico y no sé qué historia, tendría que preocuparse por inventar una ley de educación sexual en los secundarios. Eso existe. En los comunitarios. Voy a pedir por favor que me escuchen con presta atención. Estas son las dos cosas importantes que tiene que haber. El aborto, yo estoy en contra del aborto. Si es una violación o que sea lo que dijo el señor, tiene mucha razón. Ya sea en su casa o en el hospital, no es una enfermedad. El médico estudió, juró cuidar la salud y el aborto no es una enfermedad. Es un problema de
en la casa, ya cuando los chicos, ya cuando empiezan la adolescencia. Y tiene que hablarse mucho de la familia. Si eso no se logra, van a salir estos dos señores, van a estar en la radio, van a estar en un consejo liderante, van a estar en, no sé, en muchas salas debatiendo siempre. Pero tienen que decidirse. Lo fundamental de esta señorita está hablando del aborto, lo que tienen que hacer es un proyecto de enseñar en los barrios, no solo en los barrios, en la radio, es comunicar cómo se puede prevenir los embarazos no deseados, cómo sucede por esta información en la familia, un poco en el secundario, porque la tecnología avanzó tanto que los jóvenes, las señoritas, normalmente agarran mucha información no muy adecuada donde los padres no le cuidan. Entonces suceden esos problemas que aparecen con un embarazo y ahí sí van al médico, o van a un conocido o vayan a quien sea, donde se practica ese aborto. Puede ser que esa chica en ese momento que concedió no pensó en qué le podía pasar. El tema es que después la familia es la que se arruina. Entonces pasan estos problemas. No son embarazos no deseados, son desinformación de parte de la familia y de parte del Estado, que tiene que preocuparse en enseñar. Y el señor que estaba explicando desde ahí, le voy a felicitar, porque hay muchas personas que en este momento están escuchando y le está diciendo la verdad. No le está diciendo nada que uno no pueda entender con términos, digamos, muy médicos, o sea, cosas que no puedan entender. Esto es algo sencillo. Lo que le quiero decir a la señorita, que no ponga palo en la rueda y que saque un proyecto. En vez de decir, se aborta, el médico está para curar por los enfermos. Y tiene que sacar un proyecto que se preocupe ahora de sentarse en la computadora, sentarse con gente y que haga un proyecto de educación sexual en la primaria, en sexto y séptimo y en el secundario. Y eso va a mejorar. Correcto. Eso es lo único que quiero decir. Gracias, Néstor. No voy a nada de otra cosa. Lo fundamental es la educación. Si no hay educación, los médicos se van a tener que preocupar por atender un montón de chicas que quedan embarazadas, si no están enfermas, por preocuparse por personas que sí tienen un accidente o tienen enfermedad que se necesita. Y Misiones, y en Argentina la salud es gratuita, donde la mayoría de las personas que vienen de otros países ocupan los servicios de la salud de Misiones, que van a especial, que vienen de otros países hermanos, que vienen ocupan nuestra salud, porque acá es gratuita, y en otros países vecinos se cobra. Entonces, si le pido disculpas a la señorita, correcto. Y le pido disculpas por ahí si me exalté al señor que está hablando, pero a vos te felicito, Tony, porque eso es lo que hace falta, gente profesionales que enseñan. Lo que el señor dijo hace 2 y 3 palabritas. Yo tengo hijas señoritas, tengo familiares señoritas también, y que la verdad que esta parte de esta gente tiene que estar bien capacitada y a explicar. O madres que no se animan a decirle la verdad a sus hijos y después se enteran que tienen 16 o 17 años y no saben cómo explicarle, y acá lo verán muchos casos donde las señoritas en el secundario quedaron embarazadas y no sabían qué hacer. Entonces, este señor, si hay algún profesional, algún diputado o algo, que a este señor que contrate, que no sé, que haga una manera de que salga a enseñar a los medios, a los canales de televisión, en vez de pasar un chisme, que ponga esto, que le va a pedir a todos los ciudadanos, ya sea papá, mamá, señorita, soltera, madre soltera. O sea, esto es lo que tiene que haber. No es que está discutir del embarazo. Correcto. Bueno, esto pido mil disculpas a los oyentes si me he equivocado en algo, así que le voy a dejar mi dato, por si hay alguno que quiere réplica, le voy a dejar mi dato a la producción, y si hay alguien que quiera opinar, que opine, pero yo voy a dejar mi número de documento porque a mí quiero que las cosas sean... Gracias por participar de esa manera, Néstor. Tony, yo creo que hay una cosa que hay que aclarar. Sí, finalmente. La responsabilidad de no matar a un inocente corre igual para pobres y para ricos. No estamos planteando una ley para unos y una ley para otros, una moral para los poderosos y una moral para los empobrecidos. Toda persona tiene el mismo deber de respetar la vida del inocente, sea rico, pobre, clase media, lo que sea. Eso en primer lugar. Entonces no planteamos una dicotomía en ese sentido. Y lo otro que planteamos es que, endureciendo las penas con los violadores, analizando el origen psicológico que hace que una persona tenga una perversión que lo lleve a la violación y remediando y previniendo esos factores, se van a eliminar la cantidad de violaciones. Si a vos te interesa la violación. Eso no significa que tengas que matar al niño, porque el fin no justifica los medios. Correcto. ¿Algo más, aclarando lo que decía el señor, existe una educación, una ley de educación sexual integral
que justamente las provincias no las aplicaron en su totalidad y fue totalmente bloqueada, digamos, porque ni siquiera hay una preparación por parte total de... Es una ley que permite el aborto, que habla de métodos anticonceptivos justamente, abortivos. O sea, cuando se pone en contra de la anticoncepción, se pone en contra de la educación sexual directamente, no hay herramientas para que las mujeres puedan construir sus propias vidas y puedan decidir la maternidad. Por eso nosotros vamos a seguir abogando porque se apruebe la ley, el proyecto nacional por la interrupción voluntaria del embarazo y luchar para una salud pública digna, para que las mujeres pobres dejen de morir en las clínicas privadas y sobre todo luchar por un Estado que termine, de que cambie su orientación social, que es de despidos, de precarización laboral, de carestía para toda la población, que eso también influye en la situación social y económica que sufren las mujeres y que muchas veces también las empujan a los abortos clandestinos. Una pregunta, Gabriela, esta ley que vos decís que están apoyando, ¿en qué mes me dijiste que pide que se mate al bebé? ¿Hasta qué mes? 12 semanas. 3 meses. Primer trimestre. O sea, late el corazón. Bueno, Bueno. gente, difícil el tema, así que el reconocimiento a tratarlo, más allá de que se haga difícil el debate, de todas maneras lo abre, lo habilita, lo impulsa, seguramente abre mentes también, que muchas veces sobre el tema tienen fuertes prejuicios y evitan siquiera considerarlo, y de esta manera consideramos algo que merece consideración. Así que muchas gracias y un gusto, Juan Carlos. Igualmente, Tony. Y Julieta, como siempre. Lo mismo, Gabriela, muy amable, gracias.